contra militares, ex militares, componente civil. Aquí eso fue terrible, la persecución judicial y política que se formó en ese escenario histórico de nuestro país. Pero se dan las reformas constitucionales del 2004. Estamos hablando del 90, asume Guillermo Endara Galimani, 94, asume Ernesto Pérez Valladares, de allí en adelante, en el 2004, hay ya un proceso político a raíz de la reforma constitucional de 1983, ya venían las elecciones presidenciales directas, las elecciones a representantes políticos, diputados y representantes de corregimiento de manera directa. Entonces ya había habido un cambio y se denomina entonces ese cambio democracia participativa. Todavía bajo este contexto no se permitían las candidaturas independientes. Vamos a ver que las candidaturas independientes parten precisamente de este nuevo modelo de democracia participativa del 2004. Los fundamentos constitucionales ideológicos del estatuto jurídico de los partidos políticos, que tenemos que referirnos a ellos, es parte de nuestro modelo democrático evolutivo. Desde los fundamentos ideológicos del artículo 138 constitucional, que se mantiene, la primera parte de su primer párrafo establece que los partidos políticos expresan el pluralismo político. Pluralismo político. Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y en la ley. A partir de la reforma constitucional del 2004 se introduce esta modificación y se permite entonces esta apertura del modelo democrático. Las elecciones presidenciales directas, las elecciones de representantes políticos directas y la apertura a la designación o a la postulación de candidatos independientes. Hoy de libre postulación, porque de independientes no tienen nada. Recordando, esta fue una lucha, esto no es que algún genio se le ocurrió entregar y poner en la Constitución, bueno, vamos a permitirle a los ciudadanos correr como candidatos independientes sin estar inscritos en partidos políticos. No, 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 no. Esto fue una lucha política de gente que se postuló a ser candidato aún sabiendo que el texto constitucional no lo permitía, pero simplemente para sentar las bases de una demanda de inconstitucionalidad que se presentó después al amparo del control de convencionalidad, porque fue el doctor que fue director de la Caja del Seguro Social, se me va ahora mismo el nombre del doctor que todavía anda por ahí haciendo activismo político. Mi respeto para él, fue un hombre que contribuyó a los cambios constitucionales en este país porque se postuló como candidato a presidente de la República por independiente, aun cuando había una norma constitucional que lo prohibía. El Tribunal Electoral le dijo que no podía correr y él se fue entonces a la Corte Suprema de Justicia, demandó la inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia tampoco, no fue por una genialidad, sino por base al control de convencionalidad, porque Panamá era signatario de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Sé que le han hablado de esto en la licenciatura, y entonces Panamá está obligado a acatar la convención, y a partir de 1900, y una de las cosas que hizo buena el presidente Galimani, es que nosotros somos signatarios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos desde 1969, que se creó, que fue ratificada por ley de la Asamblea Legislativa en 1977, pero no fue sino hasta el 90, después de la invasión, que Guillermo Endara Galimani establece el vínculo y reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y a partir de ese momento entra a regir el control de convencionalidad y tenemos 6 sentencias condenatorias, 5 contra Panamá desde el 90 a esta fecha. Doctor Boris, le queda, lleva 20 minutos. Gracias. Tomo 5 para establecer elementos de conclusión.
Debemos individualizar entonces el enunciado. Ya hablábamos, para ustedes que son estudiantes, deben dominar y el que le gusta la política, busquen los significados que es pluralismo político. ¿Por qué concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular? ¿Qué es la voluntad popular? Son instrumentos fundamentales para la participación política. Por eso he dicho que lo que están haciendo los partidos políticos recientemente de hacer reservas para no ir a elecciones primarias es inconstitucional, porque la Constitución le obliga a los partidos políticos a la participación política y no a excluirlo, sin perjuicio de las postulaciones de libre que permite la Constitución y la estructura del funcionamiento de la base de principios democráticos. Las candidaturas independientes, por las razones que muy breve, vamos a simplemente a resumirlo. A la fecha actual se permiten las candidaturas independientes. Inicialmente se entendía, o el propósito de una candidatura independiente viene de ser independiente de los partidos políticos, pero se corrompió por, bueno, los políticos que nosotros tenemos son políticos corruptos. Así de simple, no lo vamos a decir de otra manera, ni andar con hipocresía. Entonces, lo que hicieron es dejar la puerta abierta en las reformas electorales y no establecieron un mecanismo, por ejemplo, que dijera, bueno, para ser candidato por independiente se requiere por lo menos una o dos elecciones anteriores sin estar inscrito en partido político y sin haber participado en contiendas políticas a lo interno de partidos políticos. Se entenderá que son candidatos independientes, pero no se estableció ningún marco de referencia a sabiendas. Estoy seguro que lo hicieron así los señores diputados para dejar la puerta abierta de lo que ha sucedido. Entonces han migrado políticos corruptos de partidos políticos a ser candidatos por independientes y han contaminado el concepto de independiente, y ahora lo que se usa, bueno, de libre postulación, para no utilizar el concepto de independiente, porque no lo son. Conclusiones al respecto. El modelo democrático de Panamá se sienta sobre la base del texto constitucional que admite el control de convencionalidad, conforme a los artículos 4 y 17 de la Constitución. El artículo 4 de la Constitución es el que se refiere a Panamá acata las normas del derecho internacional, y el artículo 17, que fue adicionado en el 2004 y que permite el control de convencionalidad en materia de amparo, en materia de tutela de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. La reforma constitucional del 83 integró un modelo democrático basado en la democracia de partido, y en la reforma constitucional del 2004 cambió al modelo de democracia participativa. Y ahí hay un error de dedo que implica la convivencia en los procesos electorales de postulación a cargo de los partidos políticos, en conjunto también con la participación de candidaturas por libre postulación. Y aquí, pues le doy las gracias y abro el compás que me pidieron para el conversatorio con las preguntas y las respuestas que puedan tener ustedes. A la orden. Sí, como primera pregunta, doctor, diferencia entre democracia y participación. El concepto propiamente es democracia. Miren, las dictaduras dicen que son democráticas. Caragua dice que es democrático. Venezuela dice que es democrático. Aquí lo que analizamos nosotros electoral propiamente, que es el que permite la sucesión del poder político. Sin elecciones no hay sucesión del poder político. Y esa fue la crisis que tuvimos a partir de 1968 hasta el 72, incluso del 72 hasta el 78, y todavía no se abrían los procesos electorales porque los dirigentes políticos estaban en el exilio. La apertura democrática se hace a partir de 1983 con la reforma del 83. Entonces, cuando hablamos de democracia, hablamos en un contexto, puede ser el modelo de Estado por una parte, pero también el modelo electoral. Y aquí nosotros nos referimos al modelo electoral. Y en ese sentido tendríamos que hablar de la democracia de partido, que es la que permitió desde Europa, porque el modelo lo copiamos nosotros, pero lo copiamos tardío. Nosotros copiamos el modelo de democracia de partido cuando ya en Europa estaba feneciendo y habían entrado al modelo de democracia participativa. Entonces, son dos escenarios. Democracia de partido es aquello que
está centrado en los partidos políticos para los efectos de postular candidatos a puestos de elección general, presidente, diputados, representantes, alcaldes, etc. Y hasta 1983 había ese modelo a partir de ese momento y se reforma en el 2004 a lo que es hoy democracia participativa. Nada más imaginémonos una democracia donde no se permitan candidatos independientes o de libre postulación. Esa es una democracia de partido. Y allí, hablar de democracia sin elecciones es una utopía. Eso no existe. Para hablar de democracia tenemos que hablar de elección, sesión en el ejercicio del poder político. Y lo que dice nuestra Constitución es que ese mismo modelo debe transferirse y deja el fundamento ideológico en el desarrollo de los partidos políticos. Por eso se habla de pluralismo político y de participación. Y de allí el contexto y la contradicción hoy que los partidos impiden a sus asociados ser candidatos reservando puestos por parte de la cúpula, y eso es antidemocrático, anticonstitucional, anticonvencional y bueno, pues no tiene ningún sentido. Bien, doctor. Siguiente pregunta.